Masái Mara existe un león que todos reconocen. No por su tamaño, no por su melena, sino por una cicatriz profunda sobre el ojo derecho que nunca terminó de sanar. Lo llamaban Scarface, y durante más de una década fue el león más fotografiado, más buscado y más temido de toda África. Turistas viajaban desde el otro lado del mundo solo para verlo una vez. Fotógrafos pasaban semanas esperando el momento perfecto para capturar su rostro. Pero detrás de esa imagen había una historia que pocos conocen completa. De los 4 hermanos que conquistaron el Mara juntos, solo uno moriría en paz. Y no fue como nadie esperaba. Quédate hasta el final para ver cómo murió el león más famoso de África. Nació alrededor de 2007 en el corazón de la reserva del Masái Mara, en Kenia. Era hijo de una dinastía que quizás ya conoces, la línea de sangre de Noch, el león de melena negra que crió a sus 5 hijos en el exilio y juntos conquistaron más de 1000 kilómetros cuadrados. Esa genética de guerreros corría por sus venas desde el primer día. Creció junto a 3 hermanos, Morani, Sikio y Hunter. Desde cachorros, los 4 eran inseparables. Cazaban juntos, dormían juntos, se movían como una sola unidad. En un mundo donde la mayoría de los hermanos se separan al llegar a la adolescencia, estos 4 se negaron a hacerlo. Esa decisión les salvaría la vida más de una vez. Hacia finales de 2011, los 4 aparecieron en Rhino Ridge, dentro de la reserva del Masái Mara. Eran jóvenes, apenas 4 años, nómadas sin territorio, sin manada, sin hembras, pero caminaban con una confianza que llamó la atención de todos los guías que los observaron. No se comportaban como nómadas asustados, se comportaban como reyes que aún no habían encontrado su trono. Los guías les pusieron nombres: Hunter, por su instinto depredador; Sikio, que significa oreja en suajili, por sus orejas distintivas; Morani, que significa guerrero, por su espíritu combativo. Y al cuarto lo llamaron simplemente por lo que veían en su cara: una cicatriz. Nadie sabía exactamente cómo la había conseguido. Algunos creían que fue en una pelea con otro macho. Otros pensaban que fue una herida de cacería. Lo que todos sabían es que esa marca lo hacía reconocible a kilómetros de distancia. Los 4 hermanos empezaron a escuchar rugidos que venían del norte, del pantano de Musiara, del territorio de la Marsh Pride, la manada de leones más famosa del planeta. Las mismas leonas que habían sido filmadas durante años por equipos de televisión internacionales. La manada que su propio padre había dominado antes que ellos. 2 machos llamados Clawed y Romeo la controlaban ahora. Cualquier coalición inteligente habría esperado. Habría patrullado las fronteras durante meses, habría buscado el momento perfecto para atacar. Pero estos 4 no eran cualquier coalición, eran hijos de Noch, y la paciencia nunca fue el estilo de su familia. Una noche, los 4 caminaron directamente hacia el corazón del territorio de la Marsh Pride. 4 jóvenes de apenas 4 años contra 2 machos establecidos. Lo que sucedió esa noche le dio a uno de ellos la cicatriz que lo haría inmortal y cambió la historia del Masái Mara para siempre. La pelea por la Marsh Pride no duró más de una noche. Los 4 hermanos atacaron a Clawed y Romeo con una coordinación que los guías no habían visto en machos tan jóvenes. 2 por el frente, 2 por los flancos, sin dudas, sin retroceder. Clawed y Romeo intentaron resistir, pero estaban superados en número y en determinación. Antes del amanecer, los 2 machos dominantes habían huido para siempre. La manada más famosa del mundo tenía nuevos reyes. Fue durante esa batalla que Scarface recibió la herida que lo definiría. Un colmillo le abrió una línea profunda sobre el ojo derecho. La sangre le cubrió la mitad de la cara. Cualquier otro león habría retrocedido. Scarface siguió peleando.
Cuando amaneció, tenía un trono nuevo y una marca que nunca desaparecería. Los guías lo miraron esa mañana y lo supieron. Ese león iba a ser diferente a todos los que habían visto. La cicatriz se convirtió en su firma. Se reabría cada pocos meses. A veces él mismo la rascaba hasta que sangraba. Los veterinarios del Mara la cosieron varias veces a lo largo de los años, pero nunca cerró completamente, y en lugar de debilitarlo, esa herida permanente lo hizo más reconocible que cualquier león en la historia de África. Una cicatriz que se convirtió en leyenda. Los guías empezaron a llamarlos los Cuatro Mosqueteros, y cada uno tenía un papel claro dentro de la coalición. Hunter era el más agresivo en las cacerías. Cuando el grupo necesitaba derribar un búfalo o defender una presa de las hienas, Hunter siempre estaba al frente. Era pura fuerza sin cálculo, el primero en cargar y el último en soltar. Sikio era el vigilante. Mientras los otros descansaban, Sikio permanecía con las orejas levantadas, escuchando cada sonido de la sabana. Los guías decían que detectaba intrusos antes que cualquiera de sus hermanos. Su nombre en suajili significaba oreja y le hacía justicia cada día. Morani era el compañero leal. No era el más grande ni el más fuerte, pero era el que siempre estaba. Cuando Scarface patrullaba solo, Morani aparecía detrás de él antes de que pasara una hora. Cuando había una pelea territorial, Morani cubría el flanco que nadie más cubría. Era el hermano invisible que mantenía todo funcionando. Y Scarface era el líder, no porque fuera el más fuerte ni el más rápido, sino porque tenía algo que ningún otro león en el Mara poseía: presencia. Cuando caminaba, los otros tres lo seguían sin cuestionarlo. Cuando rugía, las coaliciones rivales cambiaban de ruta. Pesaba más de 200 kilos. Su melena era oscura e imponente, y esa cicatriz sobre el ojo derecho le daba un aspecto que mezclaba peligro con historia. Los fotógrafos decían que bastaba mirarlo una vez para no olvidarlo jamás. Juntos, los cuatro controlaban la Marsh Pride con una eficiencia que el Mara no había visto desde los tiempos de Notch. Las leonas cazaban más, los cachorros sobrevivían más, y las fronteras estaban vigiladas las 24 horas. Pero la Marsh Pride era solo el principio. Los Cuatro Mosqueteros no habían nacido para gobernar una sola manada. Lo que conquistaron después cambió el mapa entero del Masai Mara, y lo hicieron en un tiempo que ninguna otra coalición había logrado igualar. Después de la Marsh Pride, los Cuatro Mosqueteros no se detuvieron. En los meses siguientes avanzaron territorio por territorio con la misma estrategia que usaron la primera noche. Coordinación absoluta, sin retroceso, sin piedad. La Paradise Pride cayó en 2016 después de semanas de presión constante. 9 hembras y varios subadultos pasaron a ser suyos. Después cayeron la Mugoro, la Serena North, la Requero y la Lookout. En menos de 4 años, los Cuatro Mosqueteros controlaban más de 400 kilómetros cuadrados. Un territorio más grande que muchas ciudades, más grande que lo que la mayoría de las coaliciones logran en toda su vida. Los guías veteranos del Mara decían que no habían visto una expansión tan rápida y tan completa desde los tiempos de Notch y sus hijos. La genética se notaba. Estos leones gobernaban como si llevaran la conquista en la sangre. Scarface se convirtió en una celebridad global. Turistas reservaban safaris específicamente para verlo. Fotógrafos profesionales viajaban desde Europa, Asia y América con un solo objetivo: capturar su rostro con esa cicatriz bajo la luz del amanecer. Apareció en documentales de televisión internacional. Su imagen se compartía en redes sociales millones de veces. Ningún otro león vivo en el planeta tenía ese nivel de fama.
Pero lo que más sorprendía a quienes lo observaban de cerca no era su ferocidad, era lo contrario. Los guías que pasaban días enteros siguiendo a los mosqueteros descubrieron algo que nadie esperaba del león más temido del Mara. Scarface era extraordinariamente gentil con los cachorros. Si alguna vez viste a un guerrero ser tierno con los más pequeños, dale like a este video. Mientras la mayoría de los machos dominantes ignoran a los cachorros o los toleran a distancia, Scarface hacía algo completamente diferente. Dejaba que los cachorros se treparan sobre él. Les permitía morderle la cola sin reaccionar. Se quedaba inmóvil mientras 4 o 5 crías le jalaban la melena con sus dientes diminutos. Los guías que lo filmaron durante años dijeron que era el macho más cariñoso con cachorros que habían observado en toda su carrera. Era un contraste que desafiaba todo lo que los expertos creían saber sobre los leones machos dominantes. El mismo león que cargaba contra rivales sin pensarlo 2 veces, que había destronado coaliciones enteras con la fuerza de sus mandíbulas, se convertía en el guardián más paciente cuando los cachorros estaban cerca. Guerrero implacable hacia afuera, padre protector hacia adentro, 2 caras del mismo león, 2 caras marcadas por la misma cicatriz. Los 4 mosqueteros engendraron decenas de cachorros durante sus años de dominio. La genética de Scarface y sus hermanos se esparció por todo el Mara como semillas llevadas por el viento. Cada nueva camada fortalecía su legado. Cada cachorro que sobrevivía era prueba de que el imperio funcionaba. Las leonas confiaban en ellos. Los cachorros crecían protegidos. El Mara entero parecía funcionar mejor bajo su reinado. Pero gobernar 400 kilómetros cuadrados tiene un precio, y alguien fuera de la sabana estaba a punto de cobrarlo. No fue una coalición rival, no fue la vejez, fue algo que ningún rugido puede detener, una lanza. La sabana tiene enemigos que no rugen. Mientras los 4 mosqueteros dominaban el Mara con mandíbulas y músculo, otra guerra se libraba en silencio. Los pastores Masái llevaban generaciones perdiendo ganado por ataques de leones. Para ellos, Scarface no era una leyenda ni una celebridad, era una amenaza que les costaba dinero, comida y supervivencia cada semana. Una noche, Scarface cruzó una de las fronteras invisibles que separan la sabana salvaje de las tierras de pastoreo. Siguió el olor de ganado hasta encontrar un rebaño desprotegido. Hizo lo que cualquier depredador hace: cazó. Pero esta vez, el dueño del ganado estaba cerca. Un guerrero masái lo enfrentó con lo único que tenía: una lanza tradicional de metal afilado. La lanza atravesó el costado de Scarface. El metal penetró músculo profundo y se detuvo a centímetros de los órganos vitales. Cualquier otro león habría muerto en horas por la hemorragia o la infección. Scarface logró alejarse con la lanza todavía en el cuerpo. Se arrastró hasta una zona de arbustos densos y se echó a esperar. No había nadie que pudiera ayudarlo en la oscuridad. Los guías lo encontraron al amanecer siguiente. La imagen los devastó. El león más famoso del Mara, tirado en el suelo con una lanza metálica sobresaliendo de su costado. Contactaron inmediatamente al Kenya Wildlife Service. Los veterinarios llegaron en horas. Lo sedaron, le extrajeron la lanza y limpiaron la herida para prevenir la infección. Le administraron antibióticos y lo monitorearon durante días. Lo que pasó después sorprendió a todos. En menos de 3 semanas, Scarface estaba de pie. En un mes, patrullaba su territorio de nuevo. Los veterinarios dijeron que su recuperación fue extraordinaria incluso para los estándares de un león adulto. Su cuerpo absorbió el trauma como si estuviera diseñado para resistir lo imposible. La cicatriz del ojo ya no era la única marca. Ahora tenía otra en el costado, pero seguía caminando. El incidente expuso algo que el turismo de safari rara vez muestra:
En el Mara, humanos y leones comparten el mismo espacio. Los Masái pierden vacas que representan toda su riqueza. Los leones pierden territorio cada año por la expansión ganadera. No hay villanos en esta guerra, solo dos especies intentando sobrevivir en el mismo pedazo de tierra africana. Scarface acumulaba cicatrices como otros leones acumulan territorio. La marca del ojo por la batalla de la Marsh Pride, la herida del costado por la lanza Masái, decenas de cortes menores por peleas territoriales que nadie filmó. Su cuerpo era un mapa de todo lo que había sobrevivido, y cada marca contaba una historia que debería haberlo matado, pero no lo hizo. Los guías que lo observaban durante esos años decían que Scarface tenía algo que iba más allá de la fuerza física. Tenía una resistencia que no se explicaba solo con genética. Se levantaba después de cada golpe. Volvía a patrullar después de cada herida. Rugía con la misma fuerza después de cada cicatriz. Como si rendirse no fuera una opción que existiera en su cerebro. Sobrevivió a la lanza. Sobrevivió a las infecciones, sobrevivió a cada pelea territorial que los rivales le impusieron, pero lo que no pudo sobrevivir fue el tiempo. Y en agosto de 2019, uno de sus hermanos dejó de rugir para siempre. Agosto de 2019. Los cuatro mosqueteros llevaban casi 8 años gobernando el Mara. 8 años de conquistas, de patrullas nocturnas, de rugidos que hacían temblar a cualquier coalición que se acercara demasiado. Pero 8 años también significan que los 4 hermanos jóvenes que destronaron a Claude y Romeo ahora eran machos de 12 años. En la sabana, eso es la frontera entre la madurez y la vejez. Hunter siempre fue el más independiente. Mientras sus hermanos patrullaban las zonas centrales del territorio, Hunter prefería las fronteras. Se adentraba en zonas limítrofes donde las coaliciones rivales probaban los límites constantemente. Era el primero en detectar intrusos y el primero en cargar. Esa valentía lo había mantenido vivo durante una década, pero también lo ponía en el lugar más peligroso cada noche. Un día de agosto, los guías notaron que solo se escuchaban 3 rugidos en la noche. Buscaron a Hunter durante días, rastrearon sus rutas habituales, revisaron cada abrevadero, cada punto de sombra, cada zona fronteriza que solía patrullar. Nada, ni rastro, ni cuerpo, ni señales de pelea. Hunter simplemente dejó de existir, como si la sabana lo hubiera tragado entero. Nadie sabe exactamente qué le pasó. Algunos guías creen que una coalición joven lo emboscó en la frontera oeste. Otros sospechan que cruzó hacia territorio de los Bila Shaka, una coalición que llevaba meses rondando los límites. Sin cuerpo, no hay certezas, solo silencio donde antes había un rugido. La desaparición de Hunter golpeó a la coalición de una forma que los guías pudieron ver a simple vista. Scarface cambió. Patrullaba con más frecuencia, pero con menos convicción. Se detenía en zonas donde solía encontrarse con Hunter y se quedaba quieto durante minutos, oliendo el aire. Los guías que lo observaron durante esos días dijeron que parecía estar buscando algo que sabía que no iba a encontrar. Hunter desapareció, y lo que viene después destruyó a esta hermandad para siempre. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Activa la campana porque no te puedes perder lo que sigue. De 4, quedaban 3, y la matemática de la sabana es implacable. 400 kilómetros cuadrados divididos entre 4 machos es difícil. Divididos entre 3 es casi imposible. Las fronteras que Hunter vigilaba ahora quedaban expuestas. Las coaliciones jóvenes que habían mantenido distancia durante años empezaron a acercarse. Podían oler lo que todo depredador huele cuando un imperio empieza a debilitarse. Oportunidad. Scarface, Morani y Sikio hicieron lo único que podían hacer.
Se acercaron más entre ellos. Empezaron a patrullar juntos con mayor frecuencia. Dormían más cerca. Compartían presas sin competir. Era como si la pérdida de Hunter les hubiera recordado algo que sabían desde cachorros. Separarse significa morir. La lección que aprendieron el primer día de sus vidas ahora era más urgente que nunca. Pero la unión no puede detener lo inevitable. 3 machos viejos contra un territorio diseñado para 6. Las noches se hacían más largas. Los rugidos se escuchaban menos lejos. Y en las fronteras del sur, una nueva amenaza estaba tomando forma. No fue una coalición joven la que cobró la siguiente víctima. Fue algo peor. Una pelea que Sikio no pudo ganar. Principios de 2020, 6 meses después de la desaparición de Hunter, Scarface, Morani y Sikio mantenían el territorio con una determinación que desafiaba toda lógica. 3 machos de más de 12 años defendiendo lo que alguna vez necesitó a 4 en su mejor momento. Los guías sabían que no podía durar. La pregunta no era si caería otro hermano, era cuándo. Sikio patrullaba la frontera sur esa semana, la misma zona que Hunter cubría antes de desaparecer. Machos jóvenes de una coalición rival habían cruzado los límites varias veces en los últimos meses, marcando árboles y rugiendo de noche cada vez más cerca. Sikio los enfrentó solo. No retrocedió, no esperó refuerzos. Hizo lo que los mosqueteros siempre hacían. Cargó de frente, pero esta vez era diferente. Sikio ya no tenía 12 años ni el cuerpo que destronó a Claude y Romeo. Los rivales eran jóvenes, rápidos, con mandíbulas intactas y hambre de territorio. La pelea fue brutal. Sikio luchó con todo lo que le quedaba. Mordió, giró, se levantó una y otra vez, pero los daños fueron demasiados. Las heridas de esa noche no sanaron. Sikio sucumbió a los días siguientes. El vigilante eterno del grupo, el que siempre tenía las orejas levantadas, escuchando el peligro, dejó de escuchar para siempre. Escribe en los comentarios, ¿qué duele más, morir peleando como Sikio o morir solo como verás al final de este video? No hay respuesta correcta. De 4 mosqueteros, quedaban 2, Scarface y Morani, el líder y el leal. Los 2 hermanos que habían caminado juntos desde el primer día de sus vidas, ahora eran todo lo que quedaba de una coalición que dominó el Mara durante casi una década. 400 kilómetros cuadrados, gobernados por 2 machos viejos que se negaban a rendirse. Después de la muerte de Sikio, los guías notaron algo que nunca habían visto. Scarface y Morani ya no se separaban, ni una hora, ni 1 kilómetro. Donde estaba uno, estaba el otro. Patrullaban pegados, comían de la misma presa sin disputar. Dormían tan cerca que sus melenas se tocaban. Era como si hubieran entendido con absoluta claridad que el momento en que uno de los 2 se alejara sería el último. El territorio se encogía cada semana. Las manadas que alguna vez les temían, ahora los observaban con indiferencia. Las leonas seguían tolerando su presencia, pero ya no los buscaban. Las coaliciones jóvenes ya no se mantenían en las fronteras. Empezaban a entrar directamente, marcando árboles que todavía olían a mosquetero. El imperio se desvanecía como huellas en la arena. El cuerpo de Scarface contaba la historia mejor que cualquier narrador. Mancaba de la pata trasera derecha. Su melena, antes la más oscura e imponente del Mara, ahora estaba opaca y desordenada. Dormía el doble de horas que antes. La cicatriz del ojo se reabría con más frecuencia y tardaba más en cerrar. El cuerpo que sobrevivió a una lanza masái ahora tropezaba con sus propias patas. Pero sus ojos no habían cambiado. Los mismos ojos dorados que miraron a Claude y Romeo antes de destronarlos. Los mismos que enfrentaron la lanza sin retroceder. Los mismos que vigilaron a los cachorros mientras jugaban con su melena.
Los fotógrafos que lo retrataron en esos meses finales dicen que la mirada de Scarface nunca perdió su fuego. Los últimos meses del rey fueron filmados por cámaras del mundo entero, y lo que vieron los destruyó. Los últimos meses de Scarface fueron los más documentados de cualquier león en la historia del Masái Mara. Fotógrafos de todos los continentes viajaban específicamente para verlo. No para capturar su poder, sino para despedirse. Todos sabían que cada encuentro podía ser el último, y trataban cada imagen como si fuera sagrada. Scarface se alejaba de Morani cada vez más. No por decisión, sino por agotamiento. Ya no podía seguir el ritmo de su hermano. Morani patrullaba la zona del río Mara, mientras Scarface se quedaba cerca de la Lookout Pride, moviéndose cada vez menos. Los dos hermanos, que durante años no se separaban ni una hora a hora, pasaban días sin verse. La distancia no era abandono, era el cuerpo rindiéndose antes que la voluntad. Los guías del MPCP, el Programa de Conservación de Depredadores del Mara, empezaron a monitorearlo diariamente. Sabían que el fin estaba cerca. Registraban cada movimiento, cada comida, cada hora de descanso. El equipo que lo había seguido durante 11 años ahora documentaba sus últimos pasos con el mismo respeto con que se acompaña a un anciano en sus días finales. Un día, los investigadores encontraron a Scarface alimentándose de una carcasa de hipopótamo, pero no estaba solo. 3 machos jóvenes de la coalición Salas Boys comían a su lado. No lo atacaban, no lo amenazaban, lo toleraban. El león que alguna vez gobernó 400 kilómetros cuadrados, ahora dependía de la compasión de extraños para comer. La escena destruyó a los guías que la presenciaron. Los Salas Boys no lo veían como amenaza, y esa era la parte más devastadora. Scarface, el león cuyo nombre hacía retroceder a coaliciones enteras, ahora era tan viejo y débil que 3 machos jóvenes lo dejaban comer por lástima. Su cuerpo pesaba menos de lo que había pesado en una década. Sus costillas se marcaban bajo la piel. La manquera de su pata trasera era constante. La cicatriz del ojo estaba abierta de nuevo, pero algo en él se negaba a romperse del todo. Cada mañana se levantaba, cada tarde caminaba, cada noche rugía, aunque nadie respondiera. Los fotógrafos que lo capturaron en esas últimas semanas dicen que sus ojos nunca perdieron la chispa, ni un solo día. Esa mirada dorada seguía ardiendo con la misma intensidad que tenía cuando destronó a los reyes de la Marsh Pride con apenas 4 años. El guía Erickson Tempolemalo, que lo observó durante 11 años consecutivos, dijo que Scarface caminaba como si todavía fuera el rey. Lento, sí. Débil, sí. Pero erguido, con la cabeza alta, con la cicatriz expuesta como si fuera una medalla y no una herida. Incluso en la derrota, incluso en la soledad, incluso cuando ya no quedaba nada del imperio que construyó con sus hermanos, Scarface se negaba a caminar como un león derrotado. Los primeros días de junio de 2021, el equipo del MPCP notó que Scarface dejó de moverse. Se quedaba en la misma zona durante horas, cerca del pantano de Musiara, el mismo lugar donde todo había empezado 10 años antes, el mismo pantano donde 4 hermanos jóvenes destronaron a 2 reyes en una sola noche. Scarface había vuelto al principio. El 11 de junio caminó hasta un árbol de acacia solitario a pocos metros del pantano. Se echó a su sombra, cerró los ojos y el Masái Mara contuvo la respiración. Scarface murió el 11 de junio de 2021 debajo de aquel árbol de acacia, a metros del pantano de Musiara. Murió de causas naturales, sin pelea, sin rivales, sin violencia. Simplemente cerró los ojos y dejó de respirar. Tenía entre 13 y 14 años. Para un león macho salvaje, eso es una vida extraordinariamente larga.
Pero lo que hizo su muerte verdaderamente rara no fue la edad, fue la paz. La inmensa mayoría de los leones machos mueren destrozados por rivales, heridos por humanos o consumidos por enfermedades. Scarface murió dormido, como si la sabana le hubiera concedido el único privilegio que nunca otorga, una salida digna. El equipo del MPCP confirmó su muerte a la 1 de la tarde. La noticia se esparció por el mundo en horas. Guías que lo habían seguido durante más de una década lloraron abiertamente. Fotógrafos que habían viajado miles de kilómetros para retratarlo publicaron sus últimas imágenes en silencio. Comunidades de vida salvaje en todos los continentes rindieron homenaje. El león más fotografiado de África se había ido. El guía Erickson Temple Malo, que lo observó durante 11 años consecutivos, organizó la plantación de un árbol en el jardín del recuerdo del Masai Mara. 11 años de seguirlo al amanecer y al atardecer, de conocer sus rutas, sus hábitos, sus estados de ánimo. 11 años resumidos en un árbol que crecerá en el mismo suelo que Scarface patrulló. En el Angama Mara instalaron una escultura de acero con su rostro y su cicatriz en la entrada del campamento, para que cada visitante que llegue al Mara sea recibido por el rey que lo gobernó. Comparte este video con alguien que sepa lo que significa no rendirse nunca. Y si quieres ver la historia del padre que crió a esta dinastía, el video de Notch está aquí arriba. Nos vemos en el próximo documental. Morani, el último mosquetero, siguió caminando por el territorio de Ashnil después de la muerte de Scarface. Solo, sin hermanos, sin coalición. Los guías lo veían patrullar las mismas rutas que recorrían juntos. 2 años después, Morani desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Los 4 mosqueteros se habían ido, todos, uno por uno, exactamente como decía el título de esta historia. Pero lo que dejaron atrás no desapareció con ellos. Decenas de cachorros engendrados durante una década de dominio crecieron y se dispersaron por todo el Masai Mara. Hoy, algunos de los machos más fuertes de la reserva llevan sangre de mosquetero en sus venas. La misma genética que vino de Notch, que pasó a Scarface y sus hermanos, ahora camina por las mismas praderas en las patas de leones que nunca conocerán la historia de sus abuelos. La línea de sangre nunca se rompió. Notch crió a sus hijos en el exilio. Sus hijos conquistaron el Mara. Los hijos de sus hijos formaron los 4 mosqueteros. Y los hijos de los mosqueteros hoy defienden manadas en el mismo pantano donde todo empezó. 3 generaciones de reyes nacidos de un padre viejo que se negó a abandonar a su familia. El ciclo continúa, siempre continúa. Scarface no fue el león más grande del Mara, no fue el más brutal, no fue el que más territorio conquistó, fue el que más tiempo se mantuvo de pie, el que perdió a 3 hermanos uno por uno y siguió caminando, el que sobrevivió a una lanza y volvió a rugir, el que envejeció frente a las cámaras del mundo entero sin perder la dignidad ni un solo día. La cicatriz no era una herida, era una corona.